Hola, mi querido amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a este encuentro, a esta cita que tenemos habitualmente los días martes, enfocados en el tema del desarrollo personal. Y hoy martes, que es bastante especial y particular, porque hoy estaremos cerrando a través de nuestra masterclass número 46 todo este ciclo enfocado en temas de bienestar. ¿Listo? Y para esto vamos a estar hablando en esta clase o en esta masterclass sobre la importancia del descanso para tu bienestar y tu productividad, porque el hecho de nosotros descansar está directamente relacionado con tu bienestar y también, por supuesto, con tu productividad. ¿En qué nos vamos a estar enfocando en esta clase en particular? Sobre tres ideas centrales. La primera de ellas, ¿qué es realmente descansar y qué beneficios tiene esto del descanso para tu bienestar? Luego vamos a estar viendo sobre los 7 tipos de cansancio que probablemente no conocías y que es súper importante que los conozcamos, porque a través de esos 7 tipos de cansancios podemos nosotros identificar quizás en cuál estamos nosotros envueltos en ellos y que a través de ellos necesitamos darle la vuelta, es decir, empezar a adoptar prácticas que beneficien nuestro bienestar y nuestra productividad. Y por supuesto, a través de esto vamos a estar viendo las diferentes claves para descansar mejor y por supuesto también ser mucho más productivo. ¿Listo? Así que con esto arrancamos entonces con la primera parte que tiene que ver, bueno, ¿y qué es eso de realmente descansar? Para esto nos vamos a ir o remitir a dos definiciones, una de ellas la de la Real Academia de la Lengua Española, que dice que descansar hace referencia a cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. Sin embargo, para mí, desde el punto de vista del desarrollo personal, esto es una definición muy escueta, muy superficial, por llamarlo así, ¿cierto? Y ya les voy a decir el por qué. Digamos que si lo conectamos con una definición mucho más profunda que nos trae una autora que ha profundizado bastante pues en esta temática del descanso y el impacto que tiene en nuestra vida. ¿Listo? Otra definición que hace referencia al descanso y es del diccionario prehispánico de términos médicos, panhispánico, perdón, de términos médicos, nos dice que el descanso es la quietud del cuerpo, por lo general para reponerse del cansancio o para favorecer la curación de una enfermedad. A través de esta definición ya nos vamos acercando muchísimo más a esta temática en particular, porque muchas veces creemos que descansar, ¿cierto? Es sinónimo de dormir o descansar es sinónimo de no trabajar, pero resulta que es mucho más que eso. ¿Listo? Así que para que lo tengamos desde ya claro y sobre esta máster que vamos a estar desarrollando esta idea, es que descansar no es no trabajar o no es necesariamente solo dormir. Si bien ambas están directamente relacionadas con el descanso ya lo vamos a ver, va mucho más allá de eso. ¿Listo? Entonces, para eso, hay un libro bastante interesante en inglés que se llama Descanso Sagrado de la autora Sandra Dalton Smith, ¿cierto? ¿Y qué nos dice ella al respecto del descanso? Y sobre este libro es que vamos a estar como desarrollando un poco esta idea que claramente este libro está fundamentado o está sustentado a través de diferentes investigaciones que se han realizado y se recopilan dentro de este libro. ¿Listo? ¿Qué nos dice la doctora Sandra? Sandra dice, muchas personas llaman descansar a dejar de trabajar. Todo lo que no sea trabajo lo llaman descanso. Era lo que veíamos hace un instante. Pero descansar no tiene nada que ver con cesar el trabajo. ¿Listo? O sea, sinónimo, o más bien, en otras palabras, creemos que descansar es igual a no trabajar, pero resulta que va mucho más allá. ¿Listo? Lo que se necesita para descansar realmente es valor. ¿Cómo así que valor? Es básicamente priorizar este término en nuestra vida. Es decir, priorizar el descanso en nuestra vida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no es lo que realmente hace la mayoría. ¿Qué no hace la mayoría? Priorizar el descanso en su vida, porque probablemente estamos en una época donde tenemos que estar produciendo, porque si no, pues entonces estamos malgastando la vida. Pero resulta que eso, digamos que tiene ciertas consecuencias luego en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestra productividad y demás. ¿Listo? Y es por esta razón que la mayor parte del mundo está agotado, cansado y fatigado. ¿Listo? Ahora, si por ejemplo nosotros le pidiéramos a una muestra de unas 100 personas, por ponerlo en número redondeado, ¿cierto? Que enumeren 3 cosas que se necesitan para un buen descanso. Probablemente muchas de estas personas van a decir que por un lado, ¿cierto? El tiempo y el silencio van a ser 2 respuestas bastante recurrentes en estas personas. No obstante, una tercera cosa ya va a estar
de alguna forma como predeterminada o va a estar o va a ser muy variable en función de la personalidad de cada una de estas personas. Palabras más, palabras menos, si cogiéramos esa muestra, vamos a ver que se necesita por un lado tiempo y por otro lado silencio. No obstante, vamos a seguir profundizando un poquitico más allá, revisando un poco de qué es eso de por qué es que es importante más bien descansar en nuestra vida. ¿Listo? Ya lo dijimos que dormir y descansar no son lo mismo, porque es un término mucho más amplio, aunque quizás tú que me estás viendo o escuchando, si es que lo tomas como si fuese audiolibro, ¿cierto? Probablemente confundimos mucho estos dos términos. ¿Por qué? Porque nos pasamos la vida pensando o hemos creído a lo largo de nuestro crecimiento y evolución, de las diferentes experiencias que hemos tenido, que supuestamente nosotros hemos descansado porque hemos dormido lo suficiente, pero la realidad es otra. Y es que nos estaríamos, si pensáramos solamente de esa manera, es decir, si nos quedáramos con ese paradigma de que descansar es igual a únicamente dormir, nos estaríamos perdiendo de otros tipos de descanso que sí o sí necesitamos incluir nosotros en nuestra vida. No todas las personas van a necesitar la misma cantidad de descanso. ¿Por qué? Porque todas las personas a través de los diferentes estilos de vida, gusto y preferencias que tengan, pues claramente van a estar en algunas áreas mucho más cansados que otras. Por eso es que vamos a mostrar a continuación ahorita los siete tipos de cansancio y las diferentes, desde un punto de vista teórico, pero también desde un punto de vista práctico, qué hábitos podemos nosotros incluir para esas actividades y poder descansar de ese cansancio que vamos teniendo. ¿Listo? Ahora, el resultado propiamente de nosotros no prestarle atención a ese descanso en nuestra vida, ¿qué es lo que crea? Una cultura de personas de alto rendimiento, alta producción, pero también de cansancio y agotamiento crónico. ¿Listo? Porque es claro, consigue resultados, pero ¿a costa de qué? A costa de tu propio bienestar, a costa de tu salud, a costa de no pasar tiempo con tu familia, con tus seres queridos. Y es básicamente ¿por qué? Porque sufrimos de un déficit de descanso. Porque en esencia, nosotros no le damos o no entendemos en principio el verdadero poder del descanso y qué tan prioritario es en nuestra vida. Ahora, ¿por qué entonces es importante? Porque el descanso es uno de los pilares para nosotros poder decir que gozamos de bienestar físico y de bienestar mental. Y ya por ahí nos va dando algunas pistas de los 7 tipos de cansancio y descanso asociados que necesitamos nosotros tener en cuenta a la hora de hablar de este término descanso en nuestra vida. Adicionalmente, se dice que el descanso es esencial para nosotros, claro, tener o mantener un buen rendimiento y un máximo desempeño. ¿Listo? Recordando por allá cuando estuvimos viendo en el ciclo sobre máximo desempeño, la fórmula del máximo desempeño que tiene que ver como entre ese balance entre gasto energético y por supuesto también la recuperación, porque de nada sirve estar produciendo, haciendo y haciendo, pero no tomarse el tiempo para descansar. Es como si nosotros cogiéramos un carro y nos fuéramos a ir de viaje, solo, vía terrestre, y en el carro simplemente le damos, es decir, manejamos, pero no nos tomamos un tiempo también para descansar el vehículo, para mirar a ver qué puede estar faltándole, para cambiarle el aceite, para tomarse unas pausas, para revisar las llantas, a ver cómo va. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. O sea, si así tratamos nosotros un elemento, un bien, una propiedad que le damos todo el cuidado, los llevamos a las reparaciones y demás, porque muchas veces nos descuidamos a nosotros mismos. Y obviamente todo esto está conectado con ¿qué? Con el autocuidado, que de alguna manera lo estuvimos nosotros revisando en la masterclass número 45. ¿Listo? Así que si no has visto la masterclass de autocuidado, que en esencia el autocuidado es sinónimo de ¿qué? De amor propio, porque cuando nos amamos a nosotros mismos, procuramos hacer actividades que cuiden de nosotros mismos. ¿Listo? Sin delegar esa responsabilidad en otra persona, sino que depende exclusivamente de nosotros. Así que, nuevamente, el descanso hace parte esencial para tener ese buen rendimiento y ese máximo desempeño que yo sé que tú también buscas, porque hace parte de lo que buscamos el 99.9% de las personas. ¿Listo? Ahora, lo que les decía respecto al descanso, que tampoco es sinónimo de solo dormir, ¿cierto? No solo implica garantizar un sueño óptimo, aunque claramente influye muchísimo en el descanso, sino que también influye o se requiere de desconectarse de actividades laborales, académicas y familiares, entre muchas otras. Entonces, más bien, descanso va a ser igual también a desconexión, /conexión.
Desconexión quizás del mundo exterior para darte un tiempo para ti mismo. Por eso hablo de desconexión, es la conexión. Desconexión de tu entorno, conexión contigo mismo, y eso obviamente también es sinónimo de ¿qué? De autocuidado. ¿Vale? Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros el descanso en nuestra vida? ¿Para qué sirve descansar? Y en esencia, o la clave fundamental aquí con esto, o la respuesta principal a esta pregunta es básicamente que nos ayuda el descanso a promover el equilibrio de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu para poder incrementar la sensación de energía, la creatividad, la productividad, la claridad mental y en general de nuestra salud o nuestro bienestar. Y todo eso, ¿cierto? Esa sensación de energía, mayor creatividad, mayor enfoque, mayor claridad mental y demás, es decir, gozar de un buen estado de salud, se va a ver reflejado en qué? En un mejor estado físico, en una mejor gestión de las emociones, ¿cierto? Y una menor tendencia a sufrir dolencias y enfermedades. ¿Listo? O sea, ¿qué más motivación necesitamos entonces nosotros para poder prestarle la atención que se merece el descanso en nuestra vida? Es simplemente una pregunta que les voy haciendo para que lo vamos reflexionando. ¿Listo? Si quieres, pausa el video, si lo estás viendo ya en diferido, para que lo vayas tú también pensando. ¿Para qué te sirve a ti puntualmente descansar con base en lo que hasta ahora hemos visto? Y también la pregunta que te haría, el por qué es que es importante que incluyas tú el descanso en tu vida. Si estás viendo esto en diferido, te pido por favor que pauses el video y te respondas estas dos preguntas para ir interiorizando toda esta información, todos estos contenidos que que te estoy compartiendo hasta ahora. ¿Listo? Para quienes están aquí en vivo, vamos a darnos simplemente unos segunditos para que piensen por un instante eso, mientras también tomo yo por aquí un sorbito de agua. ¿Listo? Seguimos entonces, y volviendo nuevamente a este libro de Descanso Sagrado, ¿qué nos dice esta investigadora científica, Sandra Dalton Smith? Identificó a través de las diferentes investigaciones y estudios que realizó que existen 7 tipos de cansancio, ¿cierto? Que muchas veces nosotros ni nos damos cuenta, sino que los pasamos por alto, porque a veces decimos es que me siento cansado, necesito simplemente dormir y ya. Simplemente dejo de trabajar y listo, pero me dedico a hacer otras cosas con muchísimo más movimiento. Resulta que no hay ni lo uno ni lo otro. ¿Listo? Por eso, dentro de esta investigación que ella realiza, es que es necesario poder prestarle atención a estos 7 tipos de cansancio porque probablemente puedes tener uno más que otros o incluso puede tener influencia todos los 7 en tu vida. Por eso es importante que los vayas viendo y los vayas revisando los diferentes síntomas que te voy a ir mostrando en cada uno de los cansancios para ver qué tan alto o qué tan bajo puede que esté en este momento y si necesita de tu atención en este momento. Y a partir con ello, pues obviamente también les voy a compartir algunas de las recomendaciones acerca del descanso que necesitamos darle a ese tipo de cansancio que tenemos. O sea, por ejemplo, si estamos hablando del cansancio físico, pues voy a mostrarles los diferentes síntomas de ese cansancio físico y también algunas recomendaciones para promover el descanso a nivel físico en tu vida. ¿Listo? Eso lo vamos a ir haciendo con cada uno de los 7 tipos de cansancio que sí o sí nosotros necesitamos prestarle atención. ¿Para qué? Para tener una vida más productiva, ¿cierto? Pero productiva llevándola mucho más allá de solo lograr cosas, sino más desde una sensación también de realización, tanto personal como a nivel profesional. ¿Listo? Así que con esto vamos a arrancar entonces con el primer tipo de cansancio planteado por la doctora Sandra. ¿Listo? El primero de ellos tiene que ver con el cansancio físico. ¿Listo? ¿Y qué nos dice el cansancio físico? Podríamos mencionar incluso que es uno de los más fáciles de reconocer, ¿sí? Porque este tipo de cansancio o este tipo de agotamiento en nosotros o en una persona se refleja más o menos a través de los siguientes síntomas. Un cuerpo cansado, músculos tensos, la quijada o la mandíbula como que apretada, como todo el tiempo rígidos, dolores musculares y mucho estrés, que te duele la espalda, que te duele mucho el cuello o los hombros, la espalda baja, los brazos, los pies, las piernas, ¿cierto? Las extremidades se sienten como pesadas, los ojos tienden a cerrarse y es difícil también concentrarse en la mayoría de actividades cotidianas. Ve identificando, obviamente existen muchos más síntomas, yo te traigo aquí como los más relevantes, como para irte dando un indicio. Tú mismo vas a irte dando cuenta si este tipo de cansancio físico se está apoderando de ti en este momento de tu vida. Si es así, simplemente velo chequeando para que puedas dimensionar el impacto que eso tiene en tu vida y pues obviamente tomes cartas en el asunto. ¿Listo?
es como todo esto está como muy alineado a lo que en algún momento les compartí yo de esta metodología del CCR que aprendí en una de mis certificaciones con uno de mis maestros, que habla de la primera C del conocimiento, es decir, la información que vas recibiendo. La conciencia hace referencia a esa información, a esos contenidos, cómo están aplicando en mi vida. ¿Listo? Es darme cuenta de qué está pasando eso o cómo se aplica eso en mi vida. Y la R de responsabilidad es, bueno, ya sé, ya conozco qué está pasando eso conmigo, cómo aplicar eso en mi vida. Ahora la R, responsabilidad, es qué voy a hacer yo al respecto. Porque yo te comparto las herramientas, te comparto algunas prácticas que sé que te pueden funcionar, pero de ti depende pues que ya las pongas en práctica, ¿vale? Así que, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que nos da la doctora Smith? Es vital para la recuperación del cuerpo después de entrenamientos intensos o jornadas de trabajo también muy arduas, ¿listo? Este tipo de descanso, el descanso físico, ¿cierto? Se va a dividir en dos. Por un lado, el descanso pasivo, que incluye actividades como tomar alguna siesta durante el día, ¿cierto? Y también el dormir adecuadamente. Y el dormir adecuadamente, pues abarca muchísimas más, que tiene que ver con los diferentes hábitos o rutinas que tú tengas antes de acostarte a dormir y después de acostarte a dormir, porque todo eso influye también en la calidad del sueño. ¿Listo? Hay un libro bastante interesante que ya se los he mencionado en otras oportunidades que se llama Dormir, así, Dormir, y es del doctor Nick Littlehales. ¿Sí? Ahí nos da como las diferentes herramientas, estrategias para poder adoptar o para poder tener una buena higiene del sueño y nosotros también poder descansar adecuadamente o recuperarnos físicamente a través de el buen dormir. ¿Listo? Pero eso, como les digo, y a la luz de lo que nos plantea la doctora Sandra, es simplemente una arista y hace referencia al descanso pasivo para mitigar el cansancio físico, pero apenas estamos hablando del primero. Así que aquí ya estamos desmitificando que descansar es igual solo a dormir. Pero les decía, sí influye en el descanso, pero no es lo único, ¿vale? Aquí viene el descanso activo y aquí en el descanso activo se tienen en cuenta las diferentes actividades que contribuyen a la relajación de nuestro cuerpo y mayor oxigenación en nuestra sangre. ¿A través de qué? Las diferentes pausas activas que vayas realizando a lo largo de tu jornada laboral, ¿sí? Pausas activas que no te toman más de entre 1 y 5 minutos, ¿sí? Unos movimientos así, unos estiramientos, eso que nos enseñaban nos enseñaban las ARLs o los coordinadores como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o lo que antes se llamaba también como salud ocupacional, pues en Colombia. Todas esas pausas activas contribuyen a ese cansancio físico que podamos nosotros ir acumulando a lo largo, por ejemplo, de nuestra jornada laboral. Que si eres independiente y trabajas solo desde tu casa o sola desde tu casa, más aún hay que obligarte de alguna manera a también implementar esos descansos para que no llegues al final de la jornada como si te hubiese pasado un camión por encima. ¿Listo? Otras actividades, aparte de las pausas activas, también incluyen los diferentes estiramientos, rutinas de yoga, sesiones de masajes, estas actividades que también a veces realizan en los gimnasios, que se llama stretching, ¿sí? También, digamos que todo eso contribuye a un descanso activo para mitigar ese cansancio físico que podemos nosotros tener. ¿Y todo por qué? Porque nos ayuda a relajar los músculos de nuestro cuerpo y ayuda también a oxigenar muchísimo más nuestra sangre. ¿Listo? Así que son como algunas recomendaciones que se plantean en este libro. Yo particularmente trato de poner en práctica muchas de esas, especialmente para mí las siestas de lunes a viernes son fundamentales y siestas programadas, es decir, entre 15 máximo 20 minutos. Si duermo más, me levanto como si no hubiese dormido absolutamente nada. ¿Listo? Así que eso, por un lado. Y lo otro también de las pausas activas a través de los diferentes pomodoros, que es una técnica de productividad, que cada 25, 30 máximo, cada 45 minutos hago una pausa, o se hace una pausa entre 5 minutos, 7 minutos máximo, ¿cierto? ¿Para qué? Para relajar el cuerpo, para levantarme de la silla en donde esté, o si estás realizando un trabajo de pie, también aplica, o sea, es cambiar de postura, cambiar tu enfoque y todo eso contribuye pues también a nuestro bienestar. ¿Listo? Este es entonces el primer tipo de cansancio. Vamos al segundo, que tiene que ver con el cansancio mental. Y con respecto al cansancio mental, aquí tenemos algunos síntomas a través del cual se manifiesta.
una mente agotada y la sensación de que nuestra cabeza como que se va a estallar, es como que nos da vueltas, vueltas, vueltas y no nos hallamos prácticamente, ¿listo? Puede también tener fallas en la memoria, como que se te olvidan muchísimo las cosas, dificultad para concentrarte, eres más propenso o propensa a cometer más errores y aquí uno fundamental, la presencia de ese parloteo mental, pero un parloteo mental cargado de una voz autocrítica bastante exigente y también de pensamientos hipotéticos que de alguna forma podrían denominarse también como catastróficos. El podría, el debería, el haría y todo esto, pues, ¿a qué nos ayudan? Básicamente a desgastar nuestro cerebro y teniendo consecuencias, pues, obviamente en nuestra salud, ¿vale? Algunas recomendaciones para mitigar este cansancio mental. ¿Qué nos dice? Básicamente estas recomendaciones son súper necesarias para nuestra salud mental. ¿Y qué nos dice la doctora Dalton Smith? Que para favorecer este descanso se incluyen actividades en las que se piense poco o en las que haya muy bajo nivel ¿cómo es que se dice? De esfuerzo cognitivo, ¿vale? Alguna de ellas, salir a caminar y respirar aire fresco, ¿sí? Pero no es que vayas a ir caminando y vayas también escuchando un libro y todo eso. ¿Por qué? Porque ahí estás teniendo también un esfuerzo cognitivo, sino simplemente salir a caminar y conectar, por ejemplo, con la naturaleza y hacer conciencia del aire que estás recibiendo de la naturaleza y demás. Sentarte y permanecer en quietud por un lapso de tiempo, dicho en otras palabras, momentos de contemplación o minutos de meditación. ¿Cuánto tiempo? Desde un minuto, ¿sí? O sea, quien no tiene un minuto para sí mismo, básicamente podríamos decir que no tiene vida. ¿Listo? Meditar para darle claramente al cerebro la oportunidad de reiniciarse, de ver todo como con mayor claridad e incluir prácticas de mindfulness en la vida cotidiana. ¿Qué son las prácticas de mindfulness? Son diferentes prácticas, ¿cierto? Que nos ayudan a nosotros a disfrutar del momento pleno, a disfrutar en presencia plena. En presencia plena como contemplar una montaña, como contemplar un pajarito que esté por ahí volando, estar viendo una vela, la llama de una vela encendida, eso son actividades de mindfulness, o hacer un escaneo corporal de tu cuerpo, eso son actividades de mindfulness, ¿sí? Es básicamente practicar la conciencia plena en ti mismo, en ti mismo. Pero entonces, estas son algunas recomendaciones. No obstante, la premisa fundamental aquí con esto para darle un descanso a nuestra mente tiene que ver con realizar actividades en las que se piense poco o en la que haya muy bajo esfuerzo a nivel cognitivo. ¿Listo? Así que ahí pues les voy mostrando otra y esta que es bastante interesante y a mí particularmente me funciona mucho y a las personas que he tenido la fortuna de acompañar, pues también me lo han manifestado de esa manera. El realizar el vaciado mental a diario. ¿Qué es el vaciado mental? Es simplemente coger una hoja y un bolígrafo, un lápiz o algo con que escribir y empezar a escribir todo eso que está dando vueltas por tu mente, ideas, preguntas, pensamientos, simplemente sacarlo de allí, ¿para qué? Para poder liberar espacio en nuestra mente y poder quizás eso que hemos escrito, verlo con mayor claridad. A eso hace referencia el vaciado mental. No tiene una estructura, no tiene una técnica, no, es completamente libre. Simplemente necesitas algo con que tomar nota y una hoja, un cuaderno, un diario, como tú quieras. Y simplemente escribes todo lo que te vaya pasando por la mente. Es una forma de sacar esos pensamientos de acá y llevarlos al papel. Probablemente muchos de ellos te vas a dar cuenta como que esto ni importancia tenía y estaba ahí dando y dando vueltas ahí en mi mente. U otras veces mientras escribes dice, a esta pregunta, claro, ya conecto con la respuesta. Y ahí pueden surgir o surtir efectos maravillosos a nivel mental. ¿Listo? Así que esas son como las diferentes recomendaciones para este segundo tipo de cansancio. Vamos al tercer tipo de cansancio que tiene que ver con el cansancio sensorial. Y eso básicamente se relaciona con el exceso de estímulos a los que constantemente nosotros estamos expuestos. Que las bocinas, que los pitos, las alarmas, las voces de la gente, la música del vecino, si estamos ahí en la oficina, las conversaciones de nuestros compañeros atendiendo clientes, la persona quejándose, el perro ladrando, la música por allá. Bueno, todo eso obviamente puede llegar un momento donde como que nos abruma a nosotros todos nuestros sentidos. Y este tipo de cansancio se caracteriza principalmente por los siguientes síntomas.
Por un lado, la hiperestimulación del cerebro, es decir, como que tú ya dices, ¡ay! Como ese cómic de Mafalda, como que detengan el mundo que me quiero bajar por un momento, es algo así como que estoy cansado de todo lo que está surgiendo en mi entorno, de la contaminación auditiva, de la contaminación visual, de la contaminación ambiental, incluso a nivel olfativo que vas pasando en la ciudad y hay olores fuertes y todo eso obviamente influye. ¿Listo? Con las luces brillantes, las pantallas de los computadores, los teléfonos, los sonidos de los teléfonos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y todo esto, ¿a qué nos conlleva también? A sentir irritabilidad y de alguna manera también evitar el contacto físico con otras personas. A algunas incluso les produce insomnio y también conectado también con un grado de tensión muscular. ¿Listo? Son simplemente algunos de los síntomas para que vayas revisando, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de cansancio o si estás cansado o cansada a nivel sensorial? Porque si es así, pues hay recomendaciones para darle un descanso a tus sentidos. Y para esto, la premisa es que la desconexión. Entre esas hábitos o actividades o tips para darte una desconexión. El primero de ellos y el más sencillo, gratuito, que tenemos ahí al alcance de la mano, cerrar los ojos durante un minuto. Mínimo hacer esto a la mitad del día, pero como mínimo. No obstante, con la práctica, maravilloso si lo haces, te das, por ejemplo, te das un minuto de silencio o un minuto simplemente de cerrar tus ojos, desconectarte de lo que está afuera para conectar con lo que hay adentro y listo, por lo menos una hora, un minuto cada hora y poner ahí como la alarmita que te recuerde ello. Pero en principio, si esto todavía no lo tienes instaurado, con hacerlo una vez al mediodía, ya vas empezando y vas dando ese primer paso y vas por buen camino que contribuye a tener ese descanso sensorial. ¿Por qué? Porque constantemente estamos despiertos y estamos atentos a lo que está ocurriendo en el entorno, ¿vale? Otras actividades o hábitos que nos ayudan a darle un descanso a nuestros sentidos, a practicar técnicas de respiración consciente, enfocarte netamente en tu respiración, eso lo puedes hacer incluso en ese minuto donde estás con los ojos cerrados, inhalar y exhalar a tu propio ritmo, pero de manera lenta y profunda, sintiendo y escuchando cuando inhalas y escuchando el sonido y las sensaciones que te provocan también cuando exhalas. Y eso nos ayuda a darle también ese equilibrio, ese balance a nuestros sentidos. Por otro lado, también otra recomendación, desconectarse de manera intencional, es decir, que surge de ti, ¿de qué? De los dispositivos electrónicos al final de cada día. No es que te vayas a la cama y en la cama aún tengas también entonces el celular navegando en redes sociales o viendo los videos o viendo una cosa o viendo la otra, o peor aún, en la cama ya para dormir y aún estando ahí en la cama con el computador respondiendo todavía a correos electrónicos. ¿Listo? O sea, sí o sí necesitamos desconectarnos, que si lo unimos esta parte o este hábito con hábitos de la higiene del sueño, que nos recomienda Nick Littlehead en el libro este que les digo, Dormir, desconectarnos a nosotros de dispositivos electrónicos por lo menos 3 horas antes de la hora de irnos a dormir. ¿Listo? Otra actividad que se sugiere para este descanso sensorial, estimular el olfato con aromas suaves que disfrutes. ¿Sí? Un aroma que no te estimule, sino que por el contrario te genere a ti calma, relajación, tranquilidad, paz. ¿Listo? Ya ahí cada persona verá si tiene una velita de incienso o una vela aromatizada o aceites esenciales para poner en un humidificador que tengas ahí en tu habitación, yo qué sé. Son diferentes actividades, pero la premisa aquí es estimular el olfato con un aroma suave, no que ese aroma te recuerde y entonces te revuelque todas las emociones, no, sino por el contrario, que te inciten a la calma y a la tranquilidad. Y en general, evitar cualquier tipo de sobrecarga sensorial, ¿vale? Son como las diferentes recomendaciones para darle un descanso a tus sentidos. Bueno, antes de pasar al cuarto, voy a por aquí a tomar un sorbito de agua, porque aquí viene el cuarto tipo de cansancio, que es el cansancio creativo. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra mente está constantemente trabajando, especialmente aquellas personas que su trabajo o su oficio tiene que ver mucho con el estar creando nuevas ideas, en resolver problemas complejos, en realizar planeaciones y todo esto, pues obviamente va a afectar mucho a este tipo de personas. Y este tipo de cansancio, el cansancio creativo, se caracteriza principalmente ¿por qué? Por tener ese famoso llamado bloqueo o ese síndrome de la hoja en blanco que también se genera cuando vamos a empezar algo de cero y no sabemos ni siquiera por dónde empezar, ¿cierto?
Y si eso es muy constante, muy habitual, es probablemente porque haya un cansancio a nivel creativo, ¿vale? Y esto a nivel de síntomas también está reflejado en qué, tal vez en apatía, en fatiga, en frustración y una pérdida de inspiración o pasión por el oficio o por la actividad que antes incluso te gustaba muchísimo. Que antes te gustaba preparar una negociación o preparar un discurso que ibas a dar a tu equipo de trabajo, o si eres docente y te gustaba muchísimo pues ese trabajo de docencia, pero resulta que para preparar las clases ya dices, no, ya siento desmotivación, algo está pasando, no me fluyen las ideas, me siento bloqueado, bloqueada. Ahí probablemente es como las señales de alerta o de alarma para darle también un descanso a tu creatividad. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para darle un descanso a tu creatividad, a ese tipo de cansancio? Es básicamente alejar por un instante, por un momento, ¿sí? Alejarte intencionalmente del arte u oficio en particular que normalmente desarrollas para concentrarte en otras cosas. No es que, por ejemplo, si eres del área comercial, entonces imagínate, todo el día estás realizando actividades comerciales y prospectando y haciendo por acá listados y aprendiendo. Y llega la noche y cuando te acuestas y cuando vas a supuestamente a descansar, digo yo porque no estás en jornada laboral, resulta que llegas a seguir leyendo cosas de ventas, o sea, sigues conectado, conectada a ese rol al que te desempeñas. Por eso, sí o sí, la premisa o la estrategia fundamental para darle un descanso a tu creatividad tiene que ver con alejarte por ciertos periodos o momentos del día del arte o oficio que te ocupa y que probablemente te guste mucho, ¿cierto? Pero también es necesario abrirte a otras posibilidades simplemente como manera de descanso. Entonces, entre algunas actividades que pudieses llevar a cabo, escuchar música que te guste, ¿cierto? Y que adicional que te guste, te conecte contigo mismo y demás. Pasar un día viendo series, pero que no tengan absolutamente nada que ver con ventas, por poner el ejemplo del área comercial, sino una serie de comedia, una serie de drama, una serie de lo que sea, o una película de lo que sea, pero que por un instante te saque, ¿cierto? De ese mundillo de tu arte en particular, ¿vale? Compartir tiempo con tus amigos, practicar algún hobby que te guste, teatro, danza, música, pintura, cocina, deporte, no sé, lo que sea, ver películas o programas de comedia, disfrutar de la belleza de la naturaleza y hacer listas de ideas, simplemente como que estás viendo y cuando menos pienses se te ocurrieron cosas, escríbelas y ya, pero déjalas pasar porque si no las escribes van a seguir dando vueltas o peor aún, luego incluso ni te acuerdas. Pero entonces, la premisa fundamental para darle un descanso a tu creatividad tiene que ver con alejarte intencionalmente de tu arte u oficio por periodos durante el día o por lo menos una vez al día. ¿Listo? Ese es el cuarto tipo de cansancio. Vamos al quinto tipo de cansancio que tiene que ver con el cansancio emocional. ¿Listo? Y el cansancio emocional se manifiesta de esta manera, con una sensación de acumulación de emociones que no se puede compartir con nadie. O sea, sientes como que tantas cosas que tú dices, pero me las guardo para mí porque no las puedo compartir a otras personas por X o Y motivo, porque no tengas a quien decírselas o porque no sientes confianza para expresarlas o porque no sabes cómo expresarlas o por lo que sea. ¿Listo? Se experimenta como demasiadas tristezas, enojos y miedos que repercuten en el cómo vives tu día a día, ¿vale? Eso también es como otro de los síntomas. Y lo otro también es que la persona, por lo general, cuando tiene un cansancio emocional, no logra expresar de manera, no logra expresarse o mostrarse de manera auténtica sin sentirse señalada, sin sentirse criticada, sin sentirse juzgada. Si hay algo está pasando por ahí, pues es importante para irle prestando atención, porque probablemente son indicios de que tienes cansancio a nivel emocional. Como cuando tú dices, uy, tengo como un nudo en la garganta que no sé cómo expresar todo esto que siente, todo esto que siento. Probablemente va por allí la cosa. No obstante, todo esto son habilidades que podemos ir aprendiendo, que podemos ir desarrollando, porque pues la premisa es que nadie nació aprendido, ¿no? Entonces, esto como habilidad también lo podemos ir desarrollando a nivel emocional. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? ¿Listo? Sí o sí, la premisa fundamental respecto al descanso emocional es que las actividades que vamos a realizar tengan que ver con el autoconocimiento y el poder expresar lo que sentimos, poder explorarnos, poder procesar esas situaciones que vamos viviendo en el día a día, porque cuando no procesamos eso que hemos ido viviendo, probablemente es donde se estanca y más adelante luego sale a nivel de enfermedad. ¿Listo? Y que todo esté también pues, orientado a construir nuestra mejor versión.
Sobre esto de emociones, pues ya sabemos que el mes pasado estuvimos hablando todas las 5 clases o las 5 masterclass al respecto de las emociones, cómo reconocerlas, cómo expresarlas, cómo gestionarlas y demás, ¿vale? Algunas actividades que te ayudan a darle un descanso, a darte un descanso emocional, pasar tiempo a solas, ¿sí? Para ver qué está pasando contigo, cómo te sientes, cómo está influyendo las diferentes acciones de las demás personas, las tuyas mismas, las de tu familia, las personas con las que vives, ¿listo? Otra actividad, sí o sí, procesar y liberar esas emociones intensas o esas emociones incómodas que por un momento sentimos que nos abruman, como lo es el miedo, la rabia, la tristeza, ¿cierto? Y sobre todo, poder identificar un círculo de personas o por lo menos una persona con la que tú digas, confío en esta persona, o sea, un círculo confiable que se convierta también como en tu red de apoyo, en la que te puedas expresar de manera auténtica, sin miedo a sentirte señalado, juzgado o criticada, sino simplemente como que te brinde, por un lado, como esa seguridad psicológica en el que simplemente puedes ser tú mismo y puedas bajar la guardia, o sea, quitarte los guantes y poder mostrarte vulnerable ante esa persona, porque sabes que esa persona te ama, te acepta tal y como eres, independientemente de lo que hagas o dejes de hacer, y el hecho de poder nosotros hablar, poder expresarnos, eso ya libera una gran carga a nivel emocional. ¿Listo? Ya que no tengo a nadie con quien hablar, listo, vale, perfecto. Lo que puedes hacer también, ¿recuerdan a nivel del cansancio mental? Hablábamos del vaciado mental, pues por este lado hablemos del diario emocional, que lo he comentado en otras oportunidades. Escribe cómo te sientes, trata de poner en palabras eso que sientes sin, sin una estructura en particular, sino simplemente coger una hoja y decir, empezar a escribir, en este momento me siento triste porque, y empiezas a escribir de manera libre, como si se lo estuvieras contando a un amigo, a una amiga que sabes que no te va a criticar ni señalar. Y eso también supone, o genera más bien, un efecto como si te liberaras de un piano de encima. Y eso nos ayuda pues también a darle un descanso a nuestras emociones, porque en esencia, descanso emocional hace referencia a reconocer nuestras emociones y poderlas expresar para poderlas también procesar. ¿Listo? Con esto pasamos al sexto tipo de cansancio y que está muy conectado al cansancio emocional y tiene que ver con el cansancio social. ¿Cómo se ve esto del cansancio social? Básicamente te sientes como saturado, saturada y con una necesidad, mejor dicho, indescriptible de poderte retirar de un grupo social y descansar en silencio. Como que tú dices, uy, no, ya me cansé como de tanta gente, necesito un espacio personal donde esté conmigo mismo, conmigo mismo. ¿Listo? Ahí hace referencia a ese descanso social. A mí particularmente, que comparto con varias personas, es súper necesario darme un descanso social, por lo menos una vez al día. ¿Listo? Entonces, si bien es cierto, me encanta estar con la gente, también me encanta estar en silencio. O sea que trato de tener ahí como ese balance al respecto de estos dos extremos. ¿Listo? Otro de los síntomas de que necesitamos descanso emocional o que tenemos cansancio social, perdón, es que no podemos diferenciar entre esas relaciones que te dan energía y aquellas que te agotan o que te drenan energía, sino que las tienes ahí combinadas, pero no sabes a ciencia cierta, y a ciencia cierta lo digo desde tu propia ciencia, cuáles de ese grupo de personas son las que tú dices, uy, con esta persona me siento súper bien, me siento motivado, me siento inspirado, me siento acompañado, me siento apoyado, yo qué sé, y también ahí tienes ahí combinadas esas personas que tú dices, uy, no, cada que hablo con ellas me siento como si me hubiera pasado un carro por encima. ¿Listo? Entonces, el no poder diferenciar ese tipo de personas en tu grupo social es un síntoma de que hay por allí cansancio social para que lo vayas revisando. ¿Listo? Y otro síntoma es que tú te sientas solo o sola, aún estando rodeado, rodeada de más gente, de más personas. Obviamente todas tres están ahí como muy conectadas. ¿Listo? Algunas recomendaciones para esto. Revisar tu grupo de amigos, revisar tu red social, pero no la red social digital, sino principalmente la red personal. Aunque la digital también influye, ¿sí? Aquí el principio fundamental es esa red personal, ¿vale? Y pregúntate, frente a ese tipo de relaciones que tienes, ¿son relaciones que te llenan, que te nutren y te ayudan a crecer? ¿O por el contrario son personas que te drenan energía, que te chupan energía, que te agotan, te estancan y no te aportan absolutamente nada? Nada desde el punto de vista de crecer como persona. ¿Listo? Así que una vez hecho esto, es poder pasar tiempo de calidad con esas personas, vitamina, con esas personas que te apoyan, con esas personas que tú sabes que
recibes buena energía y también aportas buena energía. Y la parte contraria, evitar en la medida de lo posible, ¿sí? Frecuentar, sí, como mucho a esas personas que te drenan la energía, a esos vampiros emocionales. ¿Listo? Es bueno también ir como poniendo esos límites para darle también un descanso o darte un descanso a nivel social. ¿Listo? Y por supuesto también limitar el tiempo en redes sociales, porque ahí también el exceso de redes sociales podemos caer en la comparación, podemos caer en la envidia, podemos caer en diferentes cosas que claramente lo que hacen, en lugar de aportarte, lo que te hacen es drenar esa energía tan bonita que ya tienes y que probablemente esté ahí guardadita en tu interior, ¿vale? Con esto llegamos al séptimo y último punto que tiene que ver con el cansancio espiritual. El cansancio espiritual se caracteriza principalmente por varias razones o por varios síntomas. Uno de ellos, te sientes irritable, ansioso y angustiado porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Sientes como esa desesperanza de que algo malo siempre va a pasar. Por otro lado, sentir frecuentemente como una sensación de vacío e insatisfacción con tu propia vida, como que, ¿para qué estoy aquí todo el tiempo? O sea, entramos en un existencialismo muy frecuente, porque algunos periodos de existencialismo en nuestra vida para mí son necesarios. ¿Por qué? Porque nos están invitando a reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra vida. No obstante, cuando eso se hace muy frecuente o está muy prolongado eh, por un periodo de tiempo largo, ¿cierto? Pues es como para ya más prestarle más atención. Otro síntoma es perder el sentido de asombro por la vida, ese asombro que sentíamos y que teníamos súper desarrollado cuando somos niños. ¿Listo? El tener desconfianza en la vida, siempre van a pasar cosas malas o todo lo malo me va a ocurrir es a mí, no sé qué. Y lo que les decía, el existencialismo constante. También por un lado, una desconexión con tus objetivos de vida, de hacia dónde quieres ir, de cuáles son el o los sentidos o lo que le da sentido como tal a tu vida. ¿Listo? Entonces, algunas recomendaciones para este tipo de cansancio, pues es darte tiempo, sí o sí, para conectar con un tipo de energía que vaya más allá de lo físico y lo mental. ¿Listo? A mí particularmente me gusta llamarle Dios. Tú verás si le llamas sol, si le llamas divinidad, como le quieras llamar, no importa. Creo que eso es lo de menos. ¿Sí? Lo importante aquí es poder creer nosotros en algo más grande que nosotros y de esa forma, pues, apoyar esa área que es súper vital e importante en nuestra vida, como el lado espiritual. ¿Listo? Y también sentir un profundo sentido de pertenencia, amor, aceptación y propósito. ¿Cuáles son algunas recomendaciones a nivel de hábitos o microhábitos? Conectar con algo más grande que tú, lo que yo te decía, ¿sí? El meditar, orar o prácticas que en sí te generen a ti paz interior, que te generen serenidad, que te generen tranquilidad. ¿Sí? Eso nos ayuda a ir conectando como con esa dimensión espiritual. Escuchar música que te inspire, música tranquila, música serena, que digamos que de alguna forma alimenta tu espíritu. Y conectar con la naturaleza, ¿sí? Con las plantas, con los atardeceres, con el sonido y el olor del ambiente, de la lluvia, ¿sí? Contemplar el cielo, el firmamento, las nubes, las estrellas y demás. Todo esto son como algunas prácticas que, bueno, y el tema de los objetivos, a través de la meditación podemos incluso conectar ahí con ellos, conectar con nuestro propósito de vida, todo eso influye en este descanso espiritual. Como ven, todo esto está muy relacionado con lo que hemos visto o con lo que vimos, por ejemplo, en la clase pasada sobre el autocuidado y en la anterior a través de las claves científicas para ser felices. Todo claramente que influye en nuestra, en nuestro bienestar. ¿Vale? Así que, como te pudiste dar cuenta, descansar abarca hábitos que van mucho más allá de dormir. ¿Recuerdan lo que les decía al inicio? Que descansar no es sinónimo de dormir o descansar no es no trabajar y ya, sino que va mucho más allá. Pues aquí ya con todos estos 7 tipos de cansancio sé que te pudiste dar cuenta de ello. Ya sabemos, si bien el periodo del sueño es clave y fundamental para nosotros poder recuperar energía, por sí solo, es decir, solo durmiendo, no va a ser suficiente. Vamos a necesitar otro tipo de actividades que le aporten un descanso, podríamos llamarlo de manera más integral a nuestra vida. ¿Listo? Es conveniente sí o sí desconectarte de actividades o tareas cotidianas y adoptar hábitos que no solo te promuevan la relajación del cuerpo y de la mente, sino también que te aumente la creatividad, la autoestima y la autoconciencia. Todo esto va conectado con lo que les estaba mencionando de un descanso muchísimo más integral. Las personas más productivas, aquellas que tienen un alto
nivel de su capacidad mental, física, creativa y emocional, por lo general tienen algo en común. ¿Y qué es ese común? Es que ellas descansan, ¿sí? No podrían tener esas capacidades y rendir a niveles, podríamos mencionarlo, altos o extraordinarios, a menos que estén descansando lo suficiente. Nos devolvemos nuevamente al inicio, a esa fórmula del máximo desempeño o del buen rendimiento, que tiene que ver con el desgaste energético o el esfuerzo energético y por el otro lado, la recuperación. Volviendo al ejemplo metafórico del carro. Si te vas a ir de viaje, necesitas ir haciendo unas pausas, unas paradas para verificar y darle también el descanso que el vehículo necesita y que no se vaya a dañar o deteriorar en menor tiempo. ¿Listo? Eso mismo ocurre con nosotros. Sí o sí necesitamos esos periodos de descanso para poder rendir más y mejor. Así que la próxima vez que te preocupe tu bienestar y tu productividad, recuerda que es en los descansos donde se produce el progreso. Quiero cerrar esta clase con esta pregunta. ¿Qué tipo de descanso necesitas incluir más en tu vida en este momento? Porque a partir de eso es que vas a empezar a emprender acciones y tomar responsabilidad por tu propio bienestar que influye directamente en tu productividad. Así que con esto, chicos y chicas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si tienen preguntas, me quedo un par de minutos aquí respondiendo preguntas. Si no, pues nos vemos en la próxima.